El suelo seguía húmedo. Los niños tosían. Los ancianos temblaban. Y aún así, la mayoría se negaba ya a abandonar sus tierras. Porque abandonar la tierra en Afganistán es abandonar la identidad. Los equipos de rescate enfrentaron enormes dificultades. Muchas aldeas solo podían alcanzarse caminando durante horas. En algunos lugares, las ambulancias no podían avanzar. Los rescatistas utilizaron burros, tractores y motocicletas. En otras zonas, simplemente no llegaron a tiempo. Un voluntario contó que al entrar en una aldea inundada, encontró a varias familias sentadas en silencio frente a los restos de sus casas. No pedían comida, no pedían medicinas. Solo preguntaban si alguien había visto a sus desaparecidos. La comunidad internacional prometió ayuda. Naciones Unidas advirtió que Afganistán ya atravesaba una de las peores crisis humanitarias del mundo antes de las inundaciones. Millones de personas dependían de asistencia alimentaria. Millones más vivían al borde de la hambruna. Y entonces llegó la lluvia. La tragedia reveló una verdad dolorosa. Los desastres naturales nunca golpean a todos por igual. Una tormenta en un país rico puede convertirse en una incomodidad temporal. Una tormenta en Afganistán puede convertirse en una sentencia de muerte. Porque allí, cada puente derrumbado es una comunidad aislada. Cada canal destruido es una cosecha perdida. Cada casa arrastrada es una familia condenada a empezar desde cero. Y sin embargo, incluso en medio de tanta destrucción, aparecieron gestos de una humanidad inmensa. Vecinos que compartieron el último saco de harina. Jóvenes que caminaron kilómetros cargando ancianos. Madres que alimentaron a niños ajenos. Hombres que regresaron al agua una y otra vez para buscar a desconocidos. En una pequeña aldea del hogar, los habitantes reconstruyeron una pasarela de madera en apenas 2 días. No tenían máquinas, no tenían herramientas modernas, solo cuerdas, tablas viejas y una necesidad desesperada de volver a cruzar el río. Cuando terminaron, uno de los ancianos del pueblo dijo una frase sencilla, pero inolvidable. El agua se llevó nuestras casas, pero no se llevó nuestras manos. Tal vez esa sea la imagen final de esta historia. No las montañas derrumbándose, no las carreteras destruidas, no las cifras escalofriantes, sino esas manos, manos cubiertas de barro, manos heridas, manos cansadas, pero todavía unidas. Afganistán ha sobrevivido a invasiones, guerras, terremotos, sequías y hambre. Ahora también tendrá que sobrevivir a un clima cada vez más feroz. Porque el desastre de 2026 no fue solamente una inundación, fue una advertencia sobre lo que ocurre cuando la pobreza, el abandono y el cambio climático se encuentran en el mismo lugar. Y quizá dentro de algunos años, cuando vuelvan las lluvias, alguien recuerde estas imágenes. Las aldeas sumergidas, los caminos borrados, los niños esperando sobre los techos. Y también recuerde algo más importante, que incluso en el lugar más golpeado del mundo, incluso cuando parece que todo está perdido, todavía existe la capacidad de levantarse. Si este relato te conmovió, si crees que estas historias merecen ser contadas y recordadas, acompáñanos en los próximos documentales. Suscríbete, activa las notificaciones
y comparte este video, porque mientras una tragedia sea recordada, las víctimas nunca desaparecen del todo. Gracias por estar aquí y gracias por escuchar. Casi 1000 quedaron completamente arrasadas. Más de 4000 sufrieron daños parciales. Muchas estaban construidas con barro seco y madera. Cuando el agua llegó, no resistieron ni una hora. Las carreteras tampoco resistieron. Al menos 355 kilómetros desaparecieron bajo el agua. Algunos caminos quedaron partidos en dos. Otros quedaron cubiertos por deslizamientos de tierra de varios metros de altura. La carretera entre Kabul y Jalalabad, una de las más importantes del país, tuvo que cerrarse. El paso de Salang, la ruta que conecta el norte y el sur, también quedó bloqueado. Durante horas e incluso días, comunidades enteras quedaron aisladas del resto del mundo. Entonces surgió una pregunta inevitable. ¿Por qué Afganistán es tan vulnerable? ¿Por qué cada temporada de lluvias termina convertida en una catástrofe nacional? La respuesta está en 3 palabras: pobreza, geografía y abandono. Afganistán posee una de las geografías más hostiles del planeta. Es un país montañoso, quebrado, frágil. Sus aldeas se levantan sobre pendientes inestables y junto a cauces secos que, durante la primavera, pueden transformarse en torrentes mortales. A eso se suma la pobreza extrema. Muchas familias viven en casas de adobe, sin drenaje, sin cimientos, sin protección. Y después de décadas de guerra, gran parte de la infraestructura del país simplemente no existe. No hay diques, no hay sistemas modernos de alerta, no hay suficientes puentes, ni hospitales, ni carreteras resistentes. Afganistán es, además, uno de los países más afectados por el cambio climático, aunque apenas contribuye a él. En los últimos años, las lluvias se han vuelto más violentas, más impredecibles y más concentradas. Durante meses no cae una sola gota. Pero cuando finalmente llueve, llueve con una fuerza descomunal. Los expertos lo describen como una paradoja cruel. Afganistán pasa del polvo al diluvio, de la sequía al desastre, del silencio al caos. Sin embargo, lo ocurrido en 2026 no fue la primera gran tragedia reciente. Apenas 2 años antes, en mayo de 2024, las inundaciones repentinas en la provincia de Baghlan dejaron más de 300 personas muertas. Aquella catástrofe destruyó pueblos enteros y dejó miles de desplazados. Durante días, los equipos de rescate excavaron entre el barro buscando cuerpos. Pero existe una diferencia importante entre ambos eventos. En 2024, la destrucción estuvo concentrada principalmente en Baghlan y las provincias vecinas. En cambio, el desastre de 2026 golpeó casi todo el país al mismo tiempo. 34 provincias fueron afectadas. Fue una tragedia más extensa, más dispersa y más difícil de responder. Existe otra comparación inevitable: el terremoto de Paktika de 2022. Aquella noche, un sismo de magnitud 6,1 mató a más de 1000 personas. Fue uno de los peores terremotos de la historia reciente afgana. Casas enteras desaparecieron en segundos.
Aldeas completas quedaron reducidas a piedra y polvo. El terremoto de Paktika fue más mortífero. Pero las inundaciones de 2026 fueron más largas, más impredecibles y más amplias. El terremoto golpeó durante unos segundos. El agua permaneció durante casi 2 semanas. El terremoto destruyó una región. La lluvia castigó una nación entera. Y si ampliamos aún más la mirada, existe un paralelo global estremecedor: las inundaciones de Pakistán en 2010. Aquel año, las lluvias monzónicas afectaron a más de 20 millones de personas. Cerca de 2.000 murieron. Una quinta parte del país quedó bajo el agua. Afganistán no vivió una tragedia de esa escala gigantesca, pero sí compartió el mismo patrón: lluvias extremas, infraestructura frágil, población vulnerable y una naturaleza que, de pronto, parecía no reconocer fronteras. Hay un detalle especialmente inquietante. Mientras las inundaciones seguían avanzando, el 3 de abril de 2026, un terremoto de magnitud 5,8 sacudió la región de Badakhshan. Murieron 12 personas. Varias casas colapsaron. Durante unas horas, Afganistán sufrió al mismo tiempo tierra y agua, montañas que temblaban, ríos que crecían, casas que se derrumbaban, como si el país estuviera siendo puesto a prueba por todos los elementos posibles. Los agricultores fueron, quizá, las víctimas más silenciosas. Más de 11.000 acres de tierras cultivables quedaron destruidos. Los campos de trigo desaparecieron bajo el barro. Los canales de riego quedaron arrasados. Miles de animales murieron ahogados. Para muchas familias, eso significa algo más que hambre. Significa perder el único ingreso del año. Significa no poder sembrar la próxima temporada. Significa depender de ayuda humanitaria durante meses. En varias regiones, los aldeanos comenzaron a construir refugios improvisados con lonas, ramas y ladrillos rotos. Las noches eran frías.